Muy buenas tardes, estimada afiliación APSINA. Bienvenidos a su programa Asesoría a su alcance. Les habla Denis Solís, presidente de la organización. Hoy vamos a estar desarrollando un tema muy interesante e importante para todos los trabajadores de la educación. Y es que en este contexto de inicio de curso lectivo, ratificación de matrícula y todas estas expectativas de prórroga, hoy vamos a desarrollar el tema relacionado a lo que son el aumento de elecciones en propiedad y el derecho a prórroga. Para el desarrollo de este programa, hoy contamos con la presencia de nuestra asesora legal, Ileana Vega, a quien le damos la bienvenida. Gracias. Y a la coordinadora del Departamento Laboral, Débora Valverde. Y por supuesto, para el desarrollo y conducción del programa, nuestra compañera Norita, que está de vuelta después de unas muy merecidas vacaciones. Bienvenida, Nora. Muchísimas gracias compañeros, muchísimas gracias a la afiliación porque estamos orgullosísimos de que esta semana estamos presentando un programa que es de vital importancia para nuestros compañeros, que estamos ahí reflexionando sobre el tema de las lecciones, viendo a ver cómo conseguimos un poquito más de lecciones, y este tema todos tenemos que tenerlo claro, porque no podemos olvidar que este programa que hacemos aquí en la APSE como parte de nuestras estrategias de lucha, nos dice siempre que una afiliación informada es una afiliación empoderada, y el conocimiento que hoy vamos a adquirir en este programa no solamente nos va a ayudar a defender nuestros derechos, sino también a defender los derechos de nuestros compañeros y compañeras. Así que vamos adelante con este tema muy importante, el aumento de elecciones en propiedad, porque muchos de nosotros, y me incluyo, tuvimos un aumento de elecciones en propiedad el año anterior, que ya Débora nos había dicho en un programa que es una expectativa de derecho, y también vamos a informarnos sobre la prórroga, qué es la prórroga, cuáles son las características, quién reemplaza a quién y todas esas preguntas que nosotros nos hacemos en este momento, particularmente compañeros que quizá todavía no han recibido su prórroga y se cuestionan algunas cosas. Entonces, vamos adelante con esto y agradecerles muchísimo la participación. Y vamos a iniciar con este tema de la prórroga. ¿Qué es eso de la prórroga, del nombramiento interino o de las lecciones interinas? Bueno, muy buenas tardes a la querida afiliación APSINA. Bueno, ¿qué es el derecho a la prórroga? Esto es fundamental que lo tengamos muy presente, que el derecho a la prórroga es como la palabra lo dice, valga la redundancia, es un derecho o una garantía de que quienes ocupan puestos de índole administrativo o un puesto docente que laboran por lecciones o por jornada, tienen derecho a ser nombrados en el siguiente curso lectivo en la misma plaza o con las mismas lecciones interinas que habían sido nombradas el año anterior. Entonces es una garantía, pero siempre y cuando esto está sujeto a condiciones, siempre y cuando la plaza o las lecciones existan, es que se den las mismas condiciones que se tenían el año anterior, que obviamente la plaza no haya sido adjudicada en propiedad y todo sujeto a la verificación de matrícula. El derecho a prórroga es un derecho que constitucionalmente protegido, como lo vamos a ver ahora. Y que garantiza la estabilidad laboral, ¿verdad? Y esa es parte de la lucha, ¿verdad, Denis? Por supuesto, APSE, ¿verdad? Siempre ha estado en la defensa de los compañeros y de la estabilidad, y en este caso velando porque se respete el derecho a prórroga que tienen los compañeros y compañeras en las instituciones. Esos contextos son a veces un poco complicados, ¿verdad? Al inicio del curso lectivo, especialmente con esa expectativa de matrícula, de si se va a ratificar, si vamos a tener las lecciones suficientes, con el caso de las asignaciones y aumentos en propiedad después de los aplicados en el transitorio. Entonces ha habido una serie de variables en los últimos tiempos, donde genera muchas dudas y expectativas en los trabajadores de la educación, en este sentido, y recordamos que el caso de la prórroga y el aumento en sí, el aumento también de elecciones interinas, es una expectativa, claro, porque se debe consolidar la matrícula, pero ahorita vamos a hablar y vamos a desarrollar más este proceso. Exactamente, y además decirles que este tema del derecho a prórroga, de conservar este derecho, porque a veces es la lucha por conservar este derecho y la estabilidad laboral de los compañeros, es un tema sindical. A veces nos preguntamos y creemos que esto de la prórroga es algo que cayó del cielo, que defender este derecho, que no, esa es la razón por la que estamos sindicalizados, ¿verdad? Entonces vamos con la siguiente pregunta, y es, ¿qué ha dicho la Sala Constitucional sobre esta prórroga y sobre el interinazgo? Y además, y algo muy importante que en este programa siempre tratamos de tener en cuenta es, ¿cuáles son las diferencias para el título primero y cuáles son las diferencias para el título segundo?
Sí, claro, precisamente se debió acudir en algunos momentos a la Sala Constitucional para defender y hacer valer el derecho de prórroga. Entonces de ahí que la Sala Constitucional ha emitido una serie de votos muy interesantes, como por ejemplo, para ilustrarles a ustedes, en el año 2000 la Sala indicó que el funcionario interino goza de una estabilidad relativa y no puede ser removido arbitrariamente. Esto significa que aunque no tenga la estabilidad absoluta de un servidor en propiedad, tampoco es que tiene una precariedad absoluta, sino que tiene una estabilidad impropia, sí, pero que no puede ser removido arbitrariamente si se mantienen las condiciones que tenía en el nombramiento anterior. En otro voto del año 2003, la Sala estableció que la administración debe fundamentar objetivamente cualquier decisión que afecte la continuidad de un interino. ¿Esto qué significa? Que arbitrariamente la administración no puede negarse a hacer la prórroga de un servidor, sea del título 1 o un interino, docente, o lecciones interinas que tenga un propietario, sino que siempre tiene que estar debidamente fundamentado y determinar si efectivamente existen las mismas causas o no que le dieron origen al nombramiento. En otro voto, el 2012, que este voto es muy interesante porque ha sido reiterado en múltiples resoluciones de la Sala Constitucional, la Sala reafirma que la discrecionalidad administrativa no puede ejercerse de manera arbitraria, sino siempre debe ser razonable y motivada. Entonces ahí vemos cómo la Sala Constitucional sí ha tenido una serie de votos constantes, hay jurisprudencia constitucional que protegen el derecho de prórroga de nuestros compañeros y compañeras en el sector público. Y entonces ahí viene la siguiente pregunta, y es que si el MEP puede negarse a prorrogar sin dar explicaciones, Débora, y también si la dirección del centro educativo puede negar, que es lo que nos hablaba Iliana, la discrecionalidad de la prórroga. Vos como coordinadora de nuestro departamento laboral, contanos qué es lo que pasa en la práctica y cómo defienden los derechos nuestros compañeros a través de nuestro departamento laboral. Sí, claro, como ya bien lo explicó la licenciada Iliana, no es un acto discrecional, no es el director quien decide si continúa o no la persona con su prórroga o continuidad de nombramiento. Ya la Sala en reiterada jurisprudencia protege este derecho a la continuidad de los compañeros, tanto administrativos como docentes. En el caso de los docentes sucede una particularidad. Los docentes, ¿verdad? En una institución educativa tenemos los docentes interinos puros. ¿Qué quiere decir esto? Que todas y cada una de sus lecciones son interinas. Pero también tenemos los docentes propietarios que también tienen lecciones interinas producto de un aumento de lecciones. Entonces, sobre las interinas también se le protege esa continuidad. No puede discrecionalmente el director informarle a un docente que para el próximo curso lectivo ya no se le va a brindar prórroga sin antes haber una motivación. La motivación es uno de los elementos esenciales del acto administrativo. Entonces, si no la hay, eso es nulo, ¿verdad? Ese acto no va, ¿verdad? Tiene que informarle y siempre recomendamos que se solicite por escrito esos motivos, esa fundamentación razonada del director para no brindarle continuidad en su nombramiento. Así que está clarísimo que a menos que cambien las condiciones por las que surgió, ¿verdad? Y que motivó ese nombramiento, a menos que esas condiciones cambien, sigue con la prórroga. Correcto. ¿Verdad? Continúa con la prórroga. Y es automática esa prórroga. ¿Qué ocurre si la plaza desaparece o disminuye la matrícula? Bueno, esto debe quedar clarísimo, aunado a lo que decía Débora. La prórroga, eso sí, no es automática, porque para que se dé la prórroga deben mantenerse las mismas condiciones que existían que dieron origen al nombramiento. Entonces, ¿qué debe mantenerse? ¿O cuándo no es automática la prórroga? Más bien veámoslo así, ¿cuándo no es automática la prórroga? Cuando la plaza o lecciones ya no existen. Es decir, solo procede la prórroga cuando la plaza o lecciones continúan existiendo. Cuando no ha sido adjudicada en propiedad la plaza, procede la prórroga. Cuando no existe causa disciplinaria del servidor, ¿verdad?, que esté suspendido o alguna situación así, procede la prórroga. Cuando la matrícula es suficiente, se mantiene la misma matrícula, procede la prórroga. Cuando hay necesidad institucional, obviamente la necesidad del servicio, se mantiene la prórroga. Cuando se mantienen las condiciones originales en términos generales. Y aquí quiero sí permitirme, porque me parece que esta pregunta que me haces, Norita, es muy propicia para explicar
lo que se hace en los centros educativos para precisamente determinar si procede la prórroga o no. Y es que ustedes saben muy bien que para los directores, para lo que son los nombramientos de elecciones, deben enviar, antes de que finalice el curso lectivo, deben enviar a cada sector de la Dirección General de Talento Humano, deben enviar lo que se llama el cuadro de proyección de matrícula o cuadro de verificación de matrícula. Eso es una proyección que hace el director del centro educativo de la matrícula que habrá para el curso lectivo siguiente. Ya los directores no envían, como se hacía antes, de que enviaba un cuadro espejo, es decir, antes lo que se enviaba era exactamente una copia de la matrícula que se tenía ese curso lectivo y así lo enviaban al MEP. Ahora ya el MEP no acepta eso, los directores deben hacer una proyección, lo que proyectan de cómo va a ser la matrícula para el siguiente curso lectivo. Y esto se cambió porque cuando se enviaba el cuadro espejo, a todo el personal que imparte elecciones se le prorrogaban los nombramientos y eventualmente el curso lectivo siguiente se determinaba que no existía la matrícula suficiente y entonces se tenía que dejar sin efecto ese nombramiento o esas elecciones interinas que se tenían. Y eso provocaba que al servidor se le generaran sumas giradas de más y etcétera. De manera que ahora con la proyección no es sino hasta que posteriormente se envíe el cuadro de matrícula real que se hace un cotejo para determinar si efectivamente existían las elecciones del año anterior o no. Y ahí es donde al hacer ese cotejo con el cuadro de matrícula real, que muchos docentes se pueden mantener completos como venían el año pasado, o muchos docentes se les tiene que disminuir las elecciones que tenían, o muchos docentes lamentablemente se van a quedar absolutamente sin nombramiento. Entonces, por eso decimos, la prórroga no es automática y debe quedarse claro de que deben existir exactamente para mantenerse automática, digamos, las mismas condiciones que existían el año anterior. En este caso podríamos decir, vamos a ver que si la estimación que el director hace o la proyección que un director hace no es la proyección correcta, no tiene fundamento, pues tendríamos algunos compañeros probablemente que se quedarían sin la prórroga temporalmente, pero que al ratificarse la matrícula, esos compañeros podrían nuevamente solicitar esa prórroga. Tal vez sería bueno que don Denis explique, podemos ilustrar con un caso específico de eso que estás preguntando, Norita, que está sucediendo en el CINDEA de Florencia, que es un caso muy interesante que puede ilustrar precisamente este tema. Sí, hoy estuvimos atendiendo una situación en el CINDEA de Florencia, donde por una situación de ratificación de matrícula, prácticamente se estaban quedando sin esa prórroga 7 funcionarios, 7 compañeros. Entonces, hoy tuvimos una reunión, ¿verdad?, con varios funcionarios también del Ministerio de Educación Pública buscándole solución a este tema, porque el procedimiento realmente parecía que estaba realizado de manera incorrecta y eso estaba causando una afectación en los compañeros y compañeras. Igual a lo que mencionaban, ¿verdad?, anteriormente, en este proceso de ratificación también va muy ligado al otro tema que hemos venido hablando, que es el respeto de los rangos de matrícula también. Cuando se envían las proyecciones o se ratifica la matrícula, también es importante que los compañeros estén atentos a que por parte de la administración exista un respeto a esos rangos de matrícula, porque cuando esas situaciones no se dan de la mejor manera, es cuando vienen las disminuciones de grupos y se ven afectados ellos. Y de parte de la organización, como lo hemos dicho y manifestado en otros espacios, cuando detecten este tipo de anomalías, no duden en hacernos llegar todas esas denuncias para nosotros como organización darle trámite, como lo hicimos hoy con el caso del CINDEA de Florencia, para buscarle la solución y por supuesto estar atentos a la defensa de los derechos de los compañeros y compañeras. Bueno, y es esta cercanía, este acompañamiento que da APSE a los compañeros y compañeras, que nos convierte en esa fuerza, en esa resistencia, en esa lucha por los derechos laborales. Y entonces invitarlos, como decía Denis, que si hay alguna situación particular, que si ustedes tienen alguna duda, que si necesitan información o acompañamiento, aquí está su sindicato para acompañarles. Débora, tengo una pregunta acá para vos y es si la prórroga aplica en todas las lecciones. Y ahí te voy a pedir que nos expliques un poco qué tipos de lecciones hay para poder ilustrar de una manera más clara. Y que si es igual la prórroga cuando el nombramiento se hace desde el MEP a nivel nacional
o cuando esos nombramientos se hacen desde las regionales. Ok, sí, claro. Bueno, existen tipos de lecciones curriculares, que estos son lecciones académicas. En esas sí existe un derecho de prórroga, ¿verdad? Siempre y cuando existan estas condiciones para el curso lectivo presente, y también las cocurriculares, ¿verdad? Esta no necesariamente va a haber un derecho de prórroga porque va a depender de la organización que haga lo interno el director y también de que exista esa necesidad de servicios. ¿Cuáles son esas lecciones cocurriculares? Las guías, las lecciones club, incluso algunos talleres. Y fortalecimiento. Como Fortalecimiento, han habido algunos criterios por parte del Ministerio de Educación que tienen una naturaleza curricular. En algunas de esas se brinda la prórroga del nombramiento. Bueno, muy bien, sería muy importante decirle a nuestra afiliación entonces que en caso de que tenga alguna duda si esas lecciones son curriculares, académicas, que le decimos nosotros allá en el campo, en el centro educativo, lecciones académicas, o lecciones co-curriculares que sí generan prórroga, por favor se comuniquen con nosotros porque tenemos tanta diversidad que si nos ponemos a especificar no terminamos nunca el programa. Pero sí es importante también aclararles a los compañeros que hay unos nombramientos que se hacen a nivel regional. Y entonces, ¿qué pasa con las prórrogas a nivel nacional? ¿Qué está pasando en este momento con esas prórrogas a nivel regional? Ok, bueno, desde el año anterior se emitió una directriz por parte del Ministerio de Educación para los nombramientos que por lo general son sustituciones de licencias o incapacidades mayores a 35 días. ¿Qué pasa con esos nombramientos? Que si se da un nombramiento mayor a 35 días, entonces ya no corresponderá a la Dirección Regional de Educación nombrar o brindar esa prórroga, sino que se traslada a la Dirección de Recursos Humanos del MED para que ellos saquen a concurso esta plaza y puedan los demás personas interesadas, oferentes, pues participar por esta plaza. Entonces, desde las direcciones regionales ya no se brinda esa prórroga, ¿verdad?, en estas condiciones, sino directamente con Recursos Humanos del MED. Vamos a ir a la siguiente pregunta, y es que muchos compañeros en este momento que creen que tienen derecho a prórroga porque tienen estas características que hemos mencionado, todavía no han recibido su prórroga y dicen, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el procedimiento para tramitar esa prórroga? ¿Qué tenemos que hacer? Porque muchos vienen acá a la oficina, nos dicen, nos llaman, mira, no me ha llegado la prórroga, y es parte de las incertidumbres de este momento que estamos viviendo ahorita. Ok, como le explicó la licenciada Ileana, inicialmente esa responsabilidad recae sobre el director o jefe inmediato, ¿verdad? En el centro educativo, sea que ordenadamente desde octubre, noviembre del año pasado envíe esa proyección para que las unidades o sector unidad del MED pueda realizar estos nombramientos y estas prórrogas para el presente curso lectivo. El objetivo es que inicie ordenadamente y por eso se le solicita al director, que él es el responsable, es el administrador del centro educativo, que es el que conoce la situación mejor en la institución educativa para que lo haga, ¿verdad? Entonces, si hay algún compañero que en este momento no ha recibido ni tan siquiera una comunicación de esta continuidad, le solicita el director si envió la información. También por parte nuestra podemos averiguar en la unidad sector, ¿verdad?, si el director envió esta información a tiempo, ¿verdad?, y si lo que está provocando este atraso fue por motivo que el director no ha enviado la información o la envió con errores, ¿verdad?, y se tenga que hacer una subsanación. Entonces eso es lo que está provocando que hoy los compañeros no tengan esa comunicación. Importante, solicitarle al director, ¿verdad?, si envió esa información, si le envió, de qué forma la envió, si no le envió la prórroga, solicitarle el motivo razonado del por qué ya no va a tener continuidad para este año y tiene que ser un motivo razonado. Claro, yo estoy viendo el programa hoy y digo, yo tengo derecho a prórroga según lo que las compañeras dicen, existen todas las condiciones para que yo tenga derecho a prórroga, pero no me ha llegado. Sin embargo, me presento al centro educativo y el director me dice, póngase a trabajar, póngase a recibir, pero todavía no he recibido la prórroga. ¿Qué procede en ese caso? Y eso es un tortón. Claro, ¿Verdad? claro. Sí, porque si a usted no le ha llegado formalmente el comunicado con su derecho de prórroga y un director se atreve a que aún así usted proceda o inicie sus labores, eso es lo que se llama laborar como funcionario de hecho. Ser un funcionario de hecho es un funcionario que no está revestido de la formalidad del nombramiento. Y entonces, si al final, por A o por B,
se determina que efectivamente no había matrícula, no habían lecciones y usted laboró, entonces se ve un problema el director, porque el director va a tenerle que pagarle a usted todos los salarios que usted como funcionario de hecho laboró durante ese tiempo. La administración se va a devolver contra el director por haber cometido esa imprudencia y el director va a salir trasquilado, ¿verdad? A usted le tendrán que pagar eso elaborado como funcionario de hecho, presentando una certificación del director con el visto bueno del supervisor de que efectivamente usted laboró en esas condiciones, pero es un acto irregular, ¿verdad? Entonces, si usted no tiene nombramiento, no haga caso, no labore hasta que no tenga el documento de la acción de personal en mano. Incluso esta semana ya nos han estado llegando algunos reportes de compañeros que los quieren hacer cumplir con este contexto de las actividades de formación y todo este contexto, los quieren hacer cumplir toda la jornada 60 de lecciones sin haber recibido la prórroga. Eso es bastante delicado. Muy bastante, delicado. Sí, Claro. muy delicado. Y sus jefaturas están ejerciendo presión para que permanezcan en las instituciones sin haber recibido la prórroga por todo un nombramiento, ¿verdad? Que en este momento es una expectativa porque no se ha consolidado. Exactamente. Y también vean, nosotros que estamos en el campo de trabajo, digamos, uno se da cuenta que uno empieza, llega, tiene una prórroga de 40 lecciones, pero solo le llegó por 25. Y yo estoy asustada de que no me paguen a partir del 1 de febrero todas las lecciones, si yo tengo la prórroga por 40, ¿verdad? Y entonces yo me voy al centro educativo y yo digo, no, pero es que aquí me necesitan, esos estudiantes necesitan que yo no he recibido la prórroga y si yo no lo trabajo no me lo van a pagar. Entonces yo, ya no el director, sino yo empiezo a hacer un horario como si tuviera la prórroga completa, porque históricamente me lo han dado, ¿verdad? Y me da susto que si yo no lo trabajo, no me lo vayan a pagar. Es parte, digamos, de las preocupaciones que hoy tenemos, pero yo creo que ustedes nos han dado la explicación y en ese marco legal nosotros tenemos que estar bien ubicados, pero son situaciones que hoy están pasando, que nos llaman todos los días los compañeros, que nos preguntan estas cosas y por eso este programa está tratando de responderles para que todos estemos bien protegidos y bien informados para que podamos hacer la defensa de nuestros derechos posteriormente también. Ok, otra pregunta, ¿en qué casos se pierde entonces ese derecho a prórroga? Que yo creo que ya lo hemos mencionado de alguna manera. Sería como en el momento que las condiciones que dieron origen a ese nombramiento desaparecen, ¿verdad? O cambian. Cambio, ya sea totalmente o parcialmente, entonces ahí hay que hacer un quiebrecito. Sí, y muchos de los compañeros, por ejemplo, bajó la matrícula, tenía 40 lecciones, ahora tengo 20, entonces la prórroga del próximo año se fundamentará en 20 Correcto. si se cumplen el otro año esas condiciones. Exactamente. Y eso son cosas que tenemos que tener muy claras. También ahorita, si se me permite agregar a este tema, está el tema de la interrupción en el nombramiento. Incluso en la Ley Marco de Empleo Público, el artículo 5, el inciso B, indica si hay una interrupción por más de un mes por parte de funcionarios que pertenecen al título 1, pues se pierde ese derecho a la continuidad laboral. Y en el caso de los compañeros ubicados en el título 2, si pasan más de 6 meses desde el cese de su nombramiento y el inicio de un nuevo nombramiento interino. Eso es importantísimo. Claro. Es importantísimo porque tenemos compañeros que están reemplazando a compañeros reubicados, por ejemplo, pero la reubicación no salió a tiempo. Y este es un caso muy típico. El compañero no logró tramitar su reubicación, tuvo que regresar a trabajar un mes y yo lo estaba reemplazando. ¿Qué derecho tengo yo a que cuando el compañero tenga nuevamente la reubicación, yo me reincorpore porque tengo derecho? ¿Por cuánto tiempo yo guardo este derecho a regresar a ese mismo puesto, Débora? Sí, correcto. Para los del título 1, por ejemplo, hay muchos casos comúnmente de conserjes que son sustitutos del titular que está reubicado, y no solamente reubicado, readecuado, también que tengan una licencia sin goce salarial o también estén incapacitados. Entonces, ¿qué pasa con las reubicaciones o las readecuaciones? Por lo general depende mucho de que se extienda el dictamen médico, ¿verdad? Y aquí entra también la Caja Costarricense en el juego de que si no me tienen a tiempo ese dictamen médico para que yo como reubicada pueda solicitar la prórroga, ¿verdad? Esto va en cadena. El compañero que me sustituye también se va a ver afectado porque a mí me van a regresar al puesto. Entonces, una vez yo solicite nuevamente esa prórroga, ese compañero
Si por suerte a mí me la dan dentro de ese mes, amarra ese derecho a prórroga. Pasado ese mes, ya como indica la normativa, hay una interrupción en ese nombramiento, en esa continuidad. Esto es muy importante, porque Sí, sabiendo de estos tiempos, de estos periodos, los compañeros pueden hacer una planificación y esto también es parte de la estabilidad laboral de nuestra gente. Y perdón, y es importante también agregar que si finalmente, de nuevo, esa persona a quien se le interrumpió por un mes o por 6 meses, si es del título segundo el nombramiento, y vuelve a conseguir un nombramiento, esa persona ya ingresará con salario global. Correcto. Ya no con salario compuesto, porque ya es un nombramiento nuevo, y entonces al haberse interrumpido, si venía con salario compuesto, a partir de ahí ya será con salario global, porque se considera nombramiento nuevo para todos los efectos. Muy bien, muchísimas gracias. Hay un tema más que hoy está en vilo, y es que vos nos decías antes que tenemos compañeros que son propietarios interinos puros y otro tipo de compañeros que tiene una propiedad pero completa con lecciones interinas. Correcto. Generalmente hay una discusión al inicio del año. Bueno, algunos dan por hecho de que el director debería completarles primero las 44 lecciones para tener las 48 de planeamiento a los compañeros propietarios. Vamos a hacer un programa la próxima semana para explicarles cómo se distribuyen estas lecciones interinas, porque a veces se generan conflictos y no hay ningún conflicto que hacer, ya hay reglas para eso. Entonces, muy pronto vamos a hacer un programa para explicarles a ustedes cómo se distribuyen estas lecciones, ¿verdad? No hay nada que pelear, es un derecho y ya está tipificado, ya hay criterios para esto, Débora. Sí, correcto. Bueno, en el caso de las lecciones interinas, tanto propietarios como interinos entran en una igualdad de condiciones. Exacto. ¿Verdad? No es que el propietario tenga más derecho a las interinas por tener una condición propietaria. Sin embargo, hay una situación que también es un supuesto que se puede dar. Cuando, por ejemplo, hay una reducción muy significativa en la matrícula y hay propietarios que están afectados directamente en sus lecciones en propiedad, ahí sí, lamentablemente, tengo que tomar de las lecciones que el interino tiene en prórroga, porque lo establece el 83 del Estatuto de Servicio Civil, tienen prioridad sobre las de propiedad. Déjemelo ahí porque eso es para el próximo programa. Sí, y vamos a estar hablándoles a nuestros un compañeros. pequeño adelanto. No haga spoiler. No, exactamente, no. Está bien. Eso es, muy bien. Y para ir cerrando, la última pregunta que tenemos es, bueno, ¿qué pasa si un compañero no recibe su prórroga y tiene derecho a ella? ¿Qué puede hacer? Sí, primeramente solicitar por escrito, esa es la recomendación principal, solicitar por escrito. Si ya le da respuesta el director y esto no es un motivo fundamentado, sino subjetivo del director, entonces la persona puede recurrir por medio de un recurso de revocatoria de apelación. También, como lo indicábamos inicialmente, podemos consultar directamente en el sector unidad del MEP para saber qué pasó y verificar cómo se envió esa información. Si es que se envió, ¿verdad? Porque si a la fecha no es enviado, eso ya es responsabilidad del jefe inmediato en el centro educativo. Gracias, Débora. Y nos falta algo muy importante, y es que lo que nos dio origen también a este programa de hoy es que tenemos algunos compañeros que ganaron lecciones de aumento en propiedad el año anterior. Hicimos un programa en ese momento para explicarles que estas lecciones en propiedad, de aumento de lecciones en propiedad, era una expectativa de derecho, y Débora nos explicó qué significaba una expectativa de derecho y que teníamos que esperar a este momento la ratificación de la matrícula para ver si efectivamente íbamos a contar con esos. Pero había algunos compañeros que ganaron esas lecciones, estaban en la expectativa, pero también tenían derecho a prórroga. ¿Qué pasa, Ileana? ¿Qué pasa en estos casos cuando el compañero con esa expectativa de derecho de la ampliación de lecciones llega al colegio y le dicen o que las lecciones no están porque hubo cambios en la matrícula o que no están todas las lecciones? ¿Pierde el compañero esa prórroga interina que tenía el año anterior? Y atención, compañeros, porque esto es un tema que hoy nos está ocupando. Así que vamos a oír esa respuesta con mucha atención. Claro, ese es un tema que hemos venido hablando ahorita por efectivamente las preocupaciones que hay en ese sentido. Y entonces, analizando y buscando información con la Dirección de Gestión de Talento Humano, tenemos un documento que es una circular, la de VMADGTH 82
0230 del 2025, que se refiere a lo que es el aumento de elecciones en propiedad para el curso lectivo del 2025 y siguientes. Y entonces acá, afortunadamente, se resuelve ese tema en la página 11, en donde se indica que en caso de que se resuelva positivamente alguna solicitud de aumento de elecciones en propiedad por el artículo 83 y se diera una disminución de matrícula, en donde entonces ya usted no puede consolidar ese aumento de elecciones en propiedad, el documento aquí indica que en ese caso se debe mantener la condición de esa persona en su nombramiento anterior. ¿Eso qué significa? Que entonces, si no se le logra a usted consolidar ese aumento de elecciones en propiedad y usted tenía, como bien lo dicen ahorita en el ejemplo, elecciones interinas, entonces usted puede devolverse al nombramiento de las elecciones interinas que tenía. Sin embargo, hay un tema, ¿verdad?, que pudiera ser que el aumento de elecciones en propiedad solo da para una parte, pero no para la totalidad del aumento de elecciones en propiedad que te dieron. Entonces aquí sí hay algún asuntito que analizar, ¿verdad? Porque lo veíamos con Julio Barrantes, el director de gestión de talento humano, que cuando el aumento de elecciones en propiedad es solo parcial, entonces ahí sí hay que analizar con más detalle cuál es la situación del compañero, ¿verdad? Pero en definitiva, si usted prefiere mejor mantener las elecciones interinas que tenía porque representan más que en forma parcial lo que va a tener en propiedad, ahí sí, con todo derecho puede devolverse a su nombramiento anterior. Y aquí debemos ser muy enfáticos, y es que si hay casos concretos y específicos en ese sentido, nos lo tienen que hacer saber inmediatamente, porque vamos a trabajar de la mano con estas situaciones, con casos específicos, con el propio director de la Dirección de Gestión de Talento Humano, para resolverlo y que a usted se le garantice volver al nombramiento anterior de elecciones interinas que tenía. Aquí es importante indicarle a los compañeros, si yo recibo ese aumento en propiedad, que es una expectativa y no está consolidada, exacto, no renuncien a la prórroga de elecciones interinas, porque eso es una situación que también se pasa con muchos compañeros, exacto, que dan por un hecho el aumento en elecciones en propiedad y luego llegan y se encuentran que la matrícula no se consolidó y ya renunciaron a la prórroga o a las elecciones interinas que tenían. Entonces, mientras se consolida la matrícula, tengamos ese otro respaldo para evitar algún tipo de contratiempo y que tengan una disminución de matrícula y por supuesto una pérdida significativa a nivel laboral. Entonces no hay que renunciar a la prórroga mientras no se consolide. No, y yo quería agregar en general con el tema de la prórroga que si se está en una situación en donde se mantienen exactamente las mismas condiciones del año anterior y aún así a usted le negaron el derecho de prórroga, inmediatamente en esos casos hay que plantear un recurso de amparo ante la Sala Constitucional en defensa y en garantía de ese derecho de prórroga. Y para eso acá en APSE estamos totalmente abiertos y disponibles para acompañarlos a ustedes en una situación de esa naturaleza. Y porque una afiliación informada es una afiliación empoderada, y aquí está su sindicato para darle la mano y para empoderarlo, para acompañarlo en estas luchas. Y retomo algo que dijo doña Carmen, nuestra secretaria general, en el video de introducción. Aquí no estamos solos ni solas, y estamos ofreciendo esa mano, ese acompañamiento en estos procesos que hoy nos generan a veces angustia, a veces preocupación y nos generan incertidumbre. Pero para eso estamos acá, para eso somos el sindicato, esta red de apoyo que sostiene y acompaña su caminar y sus luchas. Pero hay que informarse, hay que estar al tanto de todo para defendernos. Vamos ahora a la sección Agenda a su alcance. Esta semana tuvimos el anuncio del Ministerio de Educación respecto del cambio de rangos de matrícula. Escuchemos la posición editorial de APSE sobre este tema en palabras de nuestro presidente, Denis Solís Cruz.
Hace un par de semanas en el programa Asesoría a su alcance abordamos el tema relacionado a rangos de matrícula e informamos a la afiliación de que estábamos a la espera de una posible modificación en la circular de rangos de matrícula, ya que este tema había sido planteado en varias ocasiones por parte de APSE y de demás sindicatos de la coalición en junta paritaria. El día de ayer, en horas de la tarde, el ministro de Educación, don Leonardo Sánchez, por medio de las redes sociales y la página del Ministerio de Educación, anuncia una modificación en rangos de matrícula, donde se habla de reducción en grupos para mitigar la situación de cambio demográfico y reducción de matrícula en centros educativos. Esta modificación nace de los planteamientos realizados en junta paritaria por parte de APSE y de demás sindicatos de la coalición y el trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación en este espacio. En este momento estamos a la espera de que se nos haga entrega formal de dicha resolución para determinar con nuestros departamentos y especialistas en el tema cuáles son los verdaderos alcances de la resolución, cuál es el piso, cuál es el techo y la aplicación de la misma para este curso electivo 2026. Desde APSE le indicamos a nuestra afiliación que estaremos vigilantes por el cumplimiento de esta resolución en las instituciones, por la defensa del trabajo, de la matrícula y la estabilidad laboral de nuestra afiliación, porque APSE somos todas y APSE me representa. Bueno, y de esta forma llegamos al fin de nuestro programa del día de hoy. Esperamos que la información que hemos brindado haya sido de mucha utilidad para empoderarnos, para defender nuestros derechos y, como decíamos durante el programa, si ustedes sienten que han sido violentados en ese derecho a la prórroga, aquí está APSE, háganos llegar sus denuncias, que con mucho gusto les atenderemos. Muchas gracias por su atención y los esperamos la próxima semana en su programa Asesoría a su alcance.